A ver, ¿qué es lo que evita que el mundo sea un sálvese quien pueda constante? ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez en cuáles son de verdad las reglas del juego que siguen los países? Es que es una pregunta clave, ¿verdad? Y casi nunca le damos vueltas. A ver, ¿de dónde salen esas normas que rigen cómo se relacionan los países? ¿Quién las decidió? Y lo que es más importante, ¿por qué se cumplen la mayoría de las veces? Pues mirad, para encontrar respuestas, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Y nuestra guía va a ser esta joya de verdad. Un manual de derecho internacional publicado, ojo, en 1896. Pero no es solo un libro, ¿eh? Pensad en él como el plan original, la maqueta de cómo se imaginaban el orden mundial que, en gran medida, es el que hemos heredado. Vale, pues para entender este plano, que es fascinante, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, nos preguntaremos si es posible un mundo con reglas. Luego exploraremos esa idea de la gran sociedad de naciones. Veremos de dónde sale el derecho, cómo la historia fue moldeando esas reglas. Y al final, la gran pregunta, ¿sigue siendo válido ese plano hoy? Venga, pues empecemos por la base, por el cimiento de todo este sistema. Y es que el autor arranca con una idea que lo cambia absolutamente todo, que los países no son islas, no están aislados, sino que, de forma natural, forman una sociedad. El autor usa una expresión en latín que es potentísima, la magna civitas, la gran ciudad. La idea es que los estados son en el fondo como ciudadanos de una comunidad global gigantesca. Así que eso de aislarse por completo no es que sea difícil, es que, según esta visión, va contra la propia naturaleza de las cosas. Y aquí es donde el libro marca su postura de forma clarísima. Nada de que el mundo es la ley de la selva. Al contrario, el autor defiende que lo que existe es una sociedad con un orden, casi innato, con unas reglas morales que ya estaban ahí mucho antes de que se firmara ningún papel, ningún tratado. Y aquí llegamos a la clave de bóveda de todo este edificio, ¿eh? Para esta mentalidad del siglo XIX, el fundamento último, la base de esa sociedad, era un orden moral y divino que todos compartían. Un orden que, y esto es muy importante, el texto deja claro que se entendía y se aplicaba, sobre todo entre las naciones cristianas. Vale, si aceptamos que los países forman una sociedad con una base moral, la siguiente pregunta es obvia. ¿De dónde salen las reglas concretas? ¿Cuál es, por así decirlo, su libro de estilo legal? Pues vamos a verlo. El libro nos presenta una jerarquía súper clara. Es como una pirámide. Arriba del todo está lo más fundamental, lo más abstracto. Y a medida que bajamos, las reglas se vuelven más y más explícitas, más concretas. Pues en lo más alto de esa pirámide, en la cúspide, está el derecho natural. Y ojo, que para el autor esto no es filosofía barata, no. Es una fuerza real, vinculante, que existe antes que cualquier estado o tratado. Digamos que es como la conciencia moral del mundo, la que se supone que tiene que ponerle freno al poder bruto. Si bajamos un escalón en esa pirámide, nos topamos con la costumbre. Estas son las reglas no escritas, las que los países siguen simplemente porque siempre se ha hecho así. Pensad, por ejemplo, en las normas de etiqueta entre diplomáticos o en las viejas leyes del mar. Eso no nació de un congreso, nació de la pura práctica, del día a día. Y ya, en la base de la pirámide, llegamos a los tratados. Son, claro, una fuente de derecho súper importante, la más clara. Pero, y aquí hay un pero grande, el libro los mira con algo de recelo. Nos avisa de que muchas veces no son la expresión de una justicia universal, sino más bien el resultado de las circunstancias, un apaño impuesto por la fuerza después de una guerra o por simple necesidad. Vale, la teoría está clara. Pero, ¿cómo se aplicó todo esto en el mundo real? Pues es que el libro utiliza la historia como si fuera un laboratorio enorme para ver estos principios en acción. El autor se fija en 3 momentos clave, 3 tratados que no solo acabaron con guerras, sino que literalmente redibujaron el mapa y las reglas del juego para todo el sistema de estados europeo. Westfalia. Ese es el punto de partida. Y según el libro, tiene una doble cara. Es una moneda de 2 caras. Por un lado, sí, crea el sistema de estados soberanos que más o menos conocemos. Pero por otro, y esto se hizo a propósito, plantó la semilla de futuros problemas al diseñar una Europa central, débil, fragmentada. Tanto este tratado como los que vinieron después se basaban en una idea central, el equilibrio político. El concepto es muy simple pero potentísimo. Ninguna nación puede hacerse tan fuerte que ponga en peligro la libertad de las demás. Si una lo intenta, las otras tienen todo el derecho del mundo a unirse y pararle los pies. Y el ejemplo perfecto de esto en la práctica es la Paz de Utrecht. Para mantener ese famoso equilibrio, se impuso algo drástico: que las coronas de Francia y España, 2 superpotencias de la época, jamás pudieran unirse bajo un mismo rey. Las consecuencias de esa decisión, por cierto, llegan hasta hoy.
Claro, y aquí está la gran paradoja del sistema, porque ya en el siglo XIX se daban cuenta perfectamente de que este equilibrio, aunque evitaba que un solo país lo dominara todo, creaba una tensión constante, carísima, un estado que el autor clava con una expresión paz armada. Bueno, pues ya hemos visto todas las piezas del puzzle. Ahora toca dar un paso atrás, mirar el plano completo que hemos ido descubriendo y hacernos la pregunta del millón. ¿Qué queda de todo esto hoy? Si tuviéramos que resumirlo, la visión del mundo de este libro sería algo así: una gran sociedad de naciones, con un derecho que viene de una jerarquía divina, moral e histórica, y donde el objetivo principal de la política es mantener un equilibrio de poder. Todo esto, eso sí, dentro de un club bastante selecto. Y esta imagen lo deja clarísimo, es muy visual, muestra lo exclusivo que era este club. Las reglas del juego, las de verdad, no eran para todos. El derecho internacional como tal, el de los tratados, el de las costumbres, era cosa de la comunidad de estados europeos. Para el resto del mundo, bueno, para ellos solo se aplicaba la base, el derecho natural más elemental. Pero ojo, a pesar de estas limitaciones que hoy nos parecen evidentes y de ese club tan exclusivo, no hay que olvidar la misión que el propio autor se había propuesto. Su objetivo al final era noble, era usar la historia, usar la razón, para encontrar un camino hacia un mundo más estable, para crear unas reglas que permitieran a los estados convivir en armonía. Y con esto llegamos al final y a una pregunta que queda en el aire. Este plano del siglo XIX, con sus ideas de equilibrio de poder, de esferas de influencia, de una comunidad de naciones con reglas comunes, ¿es solo una pieza de museo? ¿Una reliquia histórica? ¿O en el fondo sus líneas maestras, sus contornos, siguen dibujando el mundo en el que vivimos hoy?